Acompáñeme, hermano, por favor, con su Biblia a la carta de Primera de Juan. En esta mañana vamos a leer y estudiar el capítulo 5 del versículo 1 al 5. Y este pasaje responde a una pregunta que todos nos podemos hacer, que es cómo saber que he nacido de nuevo. Jesús dijo, como leímos recién, en Juan capítulo 3, le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para ser un creyente, para tener fe. Entonces, ¿cómo puedo saber cuáles son esas evidencias de que yo ya he nacido de nuevo? Y eso es lo que explica Juan en el capítulo 5, dice así la palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y así comienza este capítulo hablando sobre el nuevo nacimiento. Y para mí es inevitable pensar en el primer nacimiento que todos tenemos en este mundo. Sobre todo aquellos que hemos sido papás o si ustedes han visto un parto. Bueno, eso es una experiencia muy potente, muy poderosa. Gracias a Dios pude presenciar los dos nacimientos de mis hijos, tanto de mi hija como de mi hijo. Yo no tengo muy buena memoria, me olvido todo, pero no me olvido el día que nacieron mis hijos. Fue una experiencia tan fuerte, tan poderosa, tan potente, tanta adrenalina, que eso queda grabado en nuestras mentes para siempre. Una de las cosas que más me impactó cuando nació mi hijo, y mi hija también, ambos, fue escuchar el primer llanto. Era lo único que quería escuchar. Después nunca más. Después era un sufrimiento escucharlo llorar. Pero ese primer llanto fue música para mis oídos. Porque ese primer llanto era una evidencia irrefutable de que estaba bien, de que estaba salvo, de que tenía vida, de que estaba lleno de vida, que venía a este mundo. Y ya no era una incógnita. ¿Qué pasará? ¿Cómo sufriremos? ¿Cómo atravesaremos ese parto? Ya está. Está vivo. Vive. Y después creció. Y lloró mucho más. Y ya no me interesó tanto ese llanto. Pero ese primer llanto fue precioso. Fue hermoso. Y Juan nos escribe para que nosotros podamos saber cuál es ese primer llanto que nosotros pronunciamos cuando nos convertimos en hijos de Dios. Juan escribe para que nosotros sepamos cuáles son las evidencias de que hemos nacido de nuevo, cuáles son las evidencias de que somos creyentes. ¿Cómo podemos saber que nuestra profesión de fe fue genuina, fue verdadera, que es un resultado de la obra de Dios, que no fue un acto religioso, que no lo hicimos para agradar a los demás, o por motivos equivocados, o con ideas incorrectas? Y ese propósito lo revela en el capítulo 5, en el versículo 13, cuando dice Juan, escribe: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribe para que nosotros estemos seguros de que somos creyentes, de que creímos en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y hay dos grandes pruebas, hay varias pruebas que da Juan de esto,
pero estas pruebas se pueden poner en dos grandes grupos. En primer lugar está la prueba doctrinal y en segundo lugar está la prueba moral. La prueba doctrinal se refiere al contenido de la fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué creemos en cuanto al Evangelio? ¿Qué creemos en cuanto a nuestra situación? ¿Cuál es la condición del hombre antes de venir a Dios? Pero sobre todas las cosas, ¿qué creemos en cuanto a Cristo? ¿Cuáles son las confesiones que hacemos en cuanto a la persona del Señor Jesucristo? En el capítulo 4, versículo 15, Juan dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es muy importante qué es lo que creemos, cuál es el contenido de nuestra fe. Pero la segunda prueba, igualmente importante, es la prueba moral. Esta es una evaluación, es una observación sobre nuestras acciones que investiga que aquellas acciones que nosotros cometemos, nuestros actos, reflejen esa nueva naturaleza que hay en nuestro corazón. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Decimos que hemos nacido de nuevo. Bueno, muéstrelo con su vida. Es la prueba moral. Esta prueba moral se evidencia por amor por los hermanos, por amor por Dios, por obediencia a los mandatos de Dios, por un rechazo activo a la práctica del pecado. Se demuestra por obras la verdadera fe. La fe salvadora se hace evidente. Cuando alguien se convierte, cuando alguien entre nosotros se rinde a Cristo, no hace falta ni que nos lo diga, porque sus familiares, los que están más cerca de él, sus amigos, lo ven, que hay un cambio en su vida. Y quiero subrayar algo, porque muchas personas nos acusan de que estamos diciendo que la salvación es por obras. No estamos diciendo que la salvación es por obras, bajo ningún punto de vista. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Dios nos salva por gracia, no por obras. Si la salvación fuera por obras, estaríamos todos perdidos. Lo que estamos diciendo es que la fe verdadera va a resultar en buenas obras. Las obras son una consecuencia de la fe salvadora. No son las que producen salvación. Gálatas 5:6 dice que describe a la fe como la fe que obra por el amor. La fe obra. Santiago escribe que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo vamos a decir, nacimos de nuevo pero tenemos una fe muerta, que es sin obras y somos creyentes? Es imposible, es contradictorio, no tiene sentido. Y Juan describe estas obras que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas como evidencias que tenemos de que somos hijos de Dios. Así como el bebé hace su primer llanto cuando viene a este mundo, bueno, las evidencias son estas obras que describe Juan. Y en el capítulo 5 que leímos recién, en estos primeros 5 versículos, hay una variedad de temas importantes. Por lo menos hay 4 temas importantes. Se nos habla sobre la fe, se nos habla sobre el amor a Dios y a los hermanos, se nos habla de la obediencia a los mandatos de Dios y se nos habla de la victoria de los creyentes. Sin embargo, todas estas acciones no se presentan como mandatos. Juan no está diciendo tengan fe, ámense los unos a los otros y amen a Dios, obedezcan a Dios, sean victoriosos. No, Juan no está hablando de una forma imperativa, sino que Juan está hablando de una forma descriptiva. Juan está haciendo una descripción de aquellos que han nacido de nuevo. Juan comienza en el versículo 1 diciendo que aquellos que tienen fe han nacido. Cuando alguien tiene fe es porque ha nacido nuevo. Y cuando termina al final, dice que aquellos que tienen victoria es porque han nacido nuevo. Y cuando habla sobre el amor a Dios y el amor a los hermanos, habla de que hemos sido engendrados. Que amamos a Dios porque es quien nos engendró, que amamos a los hermanos porque han sido engendrados por Dios. Habla del nuevo nacimiento. ¿Y qué es
este tema del nuevo nacimiento, expliquémoslo brevemente. Es un tema favorito de Juan. En el capítulo 2, versículo 29, Juan escribe así, dice, todo el que hace justicia es nacido de él. En 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En 4, versículo 7 dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Todas obras que son como consecuencia de que hemos nacido de Dios. Hay muchas definiciones sobre qué es el nuevo nacimiento. Esto es algo que los teólogos lo llaman la regeneración. Es básicamente el nuevo nacimiento. Y hay una definición que es muy, muy cortita, muy concisa. Voy a repetirles esta definición porque las definiciones más amplias las vamos a ver a medida que desarrollamos el tema. Paul Lenz dice lo siguiente. Dice que el nuevo nacimiento es el acto por el cual Dios imparte vida al que cree. Dios imparte vida al que cree. ¿Y por qué es que Dios imparte vida al que cree? Porque estamos muertos. Efesios 2:1 dice que Él os dio vida a vosotros. Dios imparte vida, ese es el nuevo nacimiento. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en delitos y pecados. Aunque usted ve que los seres humanos están vivitos y coleando por ahí, espiritualmente todos venimos a este mundo muertos. Esto significa que no podemos hacer nada para agradar a Dios. No podemos espiritualmente hacer nada que tenga valor, como un cadáver. Y si hacemos algo que tenga valor, es porque hemos nacido de nuevo. Es porque Dios nos ha impartido vida. Y esto por lo menos significa 3 cosas. En primer lugar, que el nuevo nacimiento es una obra divina. Es algo que hace Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que los que recibieron, los que creen, son hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que está diciendo es que nadie se convierte en un creyente por iniciativa propia. Que la iniciativa de nuestra salvación es una obra divina, que es algo que lo hace Dios. Y esto es muy fácil de comprender, porque tenemos una experiencia humana que se asemeja a esto a la perfección, que es la de nuestro nacimiento en este mundo. ¿Usted qué hizo para nacer en este mundo? ¿Cuándo tomó esa decisión? Usted jamás hubiera elegido a su familia, quizás. Quizás su familia está ahí luchando para pagar las facturas a fin de mes, y eso no era la elección que usted iba a hacer. Usted no lo decidió. Usted no agarró, nació, dijo, hola padre, hola madre, acá estoy. Quería nacer acá, quería estar con ustedes. Yo los elegí como mis padres. Nadie tiene a Dios por padre porque ha elegido a Dios, sino porque Dios le ha elegido a usted. El nuevo nacimiento, en segundo lugar, es la vía de entrada al reino de Dios. Juan 3:3, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dice no quiere, no puede, está incapacitado, no puede, no hay manera, no hay forma. No podemos discernir quién es Jesucristo si Dios no interviene en nuestros corazones. Estamos muertos a tal punto que en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No podemos entender y no nos resplandece la luz del Evangelio. En tercer lugar, el nuevo nacimiento es una transformación radical. 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. 1 Pedro 1:23 dice que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Efesios 2:3, cuando describe a los creyentes antes de venir a la salvación, antes de venir a la fe, dice que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Implica una transformación del nuevo nacimiento que contrarresta de alguna forma los deseos pecaminosos y los efectos del pecado. Cambia nuestro corazón, cambia nuestros deseos. Filipenses 2:3 dice que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer.
Dios no solamente produce una voluntad, sino un deseo por hacer esa voluntad. Dios nos transforma de tal forma que hacemos las cosas que a Dios le agradan y lo hacemos porque nos gusta. Eso es inconcebible. ¡Qué transformación! Tremendo. Déjeme explicárselo de la siguiente manera. Algunos aún no se han rendido a Cristo. Algunos están con nosotros y aún no se han rendido a Cristo. Porque se dan cuenta que sus deseos no son santos. Te das cuenta de que aún seguís aferrado al pecado. Que no te interesa tanto leer la Biblia. Quizás tampoco te interesa tanto venir a la iglesia. No deseas abandonar el pecado. Y estás esperando a tener deseos por las cosas de Dios para luego poder sentirte digno de presentarte ante Dios y decirle: Dios, me arrepiento, sálvame. Es que ya no necesitarías ni salvación si sentís todas esas cosas. Eso no va a pasar. Si usted está esperando a sentirse santo, a sentir devoción por Dios para luego rendirse a Él, eso no va a suceder. Usted nunca se va a rendir a Dios. Jesús dijo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Usted tiene que ir a Dios así como está, feo y roto, pecador y arrepentido, necesitado, como un mendigo, sin deseos por Dios, como un enemigo de Dios, que se ha rendido y que ya no va a luchar más contra Él. Las personas cuando tienen fe pueden comenzar a obedecer de corazón al Señor, porque han nacido de nuevo, porque tienen vida espiritual, porque ya no están muertos. Entonces Juan nos explica aquí cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento que nosotros debemos conocer. Y esto es muy introspectivo, porque nos hace examinarnos a nosotros mismos y ver si estas evidencias son una realidad. La primera evidencia de que hemos nacido de nuevo es la fe. La fe que confiesa la verdad acerca de Jesús es una evidencia del nuevo nacimiento. El versículo 1 dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Noten el carácter universal de esta expresión: todo aquel. No hay un creyente que no haya nacido de nuevo. Todos los que tienen fe han nacido de nuevo. La fe salvadora confiesa la verdad acerca de Jesús, cree en Él como el Cristo, cree en Jesús como el Hijo de Dios. Y la razón, al mismo tiempo que explica Juan, por la cual yo creo que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios, es que he nacido de nuevo. Mi fe es una consecuencia del nuevo nacimiento, no es al revés. El nuevo nacimiento no es una consecuencia de mi fe. Mi fe es una evidencia de que ya he nacido de nuevo. Y esto nos explica, en primer lugar, el contenido de esta fe. La fe que produce el nuevo nacimiento no cree cualquier cosa. No es alguien crédulo que se cree cualquier cosa. Nada que ver. La fe que produce el nuevo nacimiento confiesa que Jesús es el Cristo, confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, hace afirmaciones verdaderas sobre Jesús, sobre su identidad, sobre su naturaleza, sobre su obra. Esta expresión que encontramos en el versículo 1 que nos dice que Jesús es el Cristo, la palabra Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías. Esta designación de Cristo como Mesías implica reconocer que Jesús es el Mesías prometido, que viene enviado por Dios, que es quien va a rescatar a su pueblo de sus pecados. Implica reconocer una identidad divina. El versículo 5 se repite nuevamente y dice que ¿quién vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo
de Dios. Los creyentes afirmamos que Jesús es quien Él dijo ser. ¿Y quién dijo? ¿Quién afirmó ser Jesús de sí mismo? Jesús afirmó ser Dios. Interesante que algunos dicen que Jesús jamás hizo tales afirmaciones. En Juan 10:30 Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Y esta expresión fue muy bien entendida por sus oyentes. Los judíos, luego de escuchar esto, dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. Y agarraron piedras y lo querían matar, y no fue la primera ocasión donde esto sucedió. En Juan capítulo 14, versículo 9, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde lo siguiente, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios. Él afirmó ser Dios. Los creyentes creemos que Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Jesús hizo afirmaciones que son sorprendentes, que alguien, si no era Dios, no podría jamás haber hecho las afirmaciones que hizo. Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede? ¿Quién tiene poder para perdonar pecados sino Dios? Dijeron los que escucharon. Jesús reprendió al mar y al viento. ¿A quién se le ocurre reprender al mar y al viento? Nadie. Nadie lo hace. Quizás algún loco lo puede llegar a hacer y no pasa absolutamente nada. Pero Jesús lo hizo inmediatamente. Se hizo gran bonanza. Jesús dijo a Lázaro, ya llevaba 3 días muertos, estaba sepultado, dijo, Lázaro, ven fuera. Solo Jesús tiene poder para llamar a los muertos a la vida. En Mateo 14:33 se describe a Jesús recibiendo adoración y le dicen lo siguiente, verdaderamente eres hijo de Dios. Confesar que Jesús es el Cristo, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, es un acto de adoración. Es una evidencia de que somos nacidos de Dios. Jesús exclamó, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Algunas personas piensan que Jesús fue un buen hombre, que fue un gran profeta, que es el ejemplo máximo. Escuché a un incrédulo decir esta semana que Jesús era el ejemplo máximo de moralidad. Si Jesús no es Dios, las afirmaciones que hizo Jesús exigen que Él sea Dios. Si Jesús no es Dios, es incompatible, no puede ser un buen hombre. ¿Cómo un buen hombre va a decir que perdona pecados? ¿Cómo un buen hombre va a decir que los que creen en Él tienen vida eterna? Sería un mentiroso, sería un lunático. Él dijo ser Dios. Y Juan enfatiza la importancia de creer que Jesús es quien dijo ser. En capítulo 2, versículo 22 escribe Juan, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? En capítulo 4, versículo 2 dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el que no confiesa esto, dice luego en el versículo 3, no es de Dios. Un creyente hace las afirmaciones correctas en cuanto a Dios. La fe que es producto de que hemos nacido nuevo, cree lo correcto, cree la verdad. No hace afirmaciones falsas. Pero no solamente hace las afirmaciones correctas, sino que las sostiene. La fe que Dios nos da es una fe perseverante. Cuando se nos dice aquí en el versículo 1, todo aquel que cree, esta palabra cree es un verbo que expresa una acción continua. No es alguien que creyó o que cree ahora de forma momentánea, sino que es alguien que vive creyendo. Se podría traducir, todo aquel que viva creyendo que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No es un asentimiento intelectual, una oración que repetí en el pasado, un campamento donde levanté la mano. No, la fe salvadora es una realidad presente
que se sostiene a través del tiempo hasta el fin de nuestros días. ¿Y cómo puede un ser humano hacer esto? No somos constantes con nada. Pero Dios nos hace nacer de nuevo. Y esta fe no es una virtud nuestra. Es algo que viene de parte de Dios. Dios garantiza que la fe de sus hijos sea perseverante. Porque la fe es un resultado de una obra divina. Si deja de ser, bueno, no era una obra divina. Esto explica qué sucede con aquellos que alguna vez manifestaron creer en Cristo y hoy lo niegan. ¿Qué pasó? ¿Dejaron de ser creyentes? No, nunca lo fueron. No existe creyentes que dejan de ser creyentes o no existe creyentes que ahora no son creyentes. O como dice el pastor MacArthur, no existe algo como un creyente incrédulo o un incrédulo creyente. Es algo totalmente contradictorio, eso no es la salvación que el Señor produce. Y esto implica también el origen de la fe. Los que creen es porque han nacido de Dios. El verbo nacido, el tiempo verbal, describe una acción que no es llevada a cabo por la persona que nace, claramente. La persona no hace nada para nacer, es nacido. Pero es una acción que ha sido completada en el pasado. Hemos nacido completamente y los efectos de ese nacimiento continúan hasta el presente, hasta la actualidad y continuarán. Describe una acción completa y relevante porque tiene efectos en nuestros días. Por lo tanto, primero, ¿qué ocurre? ¿El nuevo nacimiento o la fe? El nuevo nacimiento. Primero ocurre el nuevo nacimiento y luego la fe. La fe es la realidad presente que vemos como una evidencia en nuestra vida de que ya hemos nacido de nuevo. Cabe aclarar que cuando decimos que primero nacemos de nuevo y luego tenemos fe, no estamos describiendo un orden cronológico. No es que nosotros nacemos de nuevo y pasan un día, 2 días, una semana, lo que sea, y luego, o unas horas, y luego de haber estado algún tiempo habiendo nacido de nuevo, tenemos fe. ¿No? No es un orden cronológico, sino que estas cosas, el nuevo nacimiento y la fe, se producen de forma simultánea. Usted nació el día que tuvo fe en Cristo. Ese día se produjo el nuevo nacimiento, simultáneamente. Sin embargo, lo que explicamos es cuál es la causa. ¿Qué causa qué? ¿La fe causa un nuevo nacimiento o el nuevo nacimiento causa la fe? Bueno, la palabra de Dios, como estamos viendo, enseña que la fe es el resultado del nuevo nacimiento. ¿Y por qué es necesario el nuevo nacimiento para tener fe? ¿Acaso no podríamos tener fe independientemente del nuevo nacimiento? No, bíblicamente hablando. No es un capricho mío ni de nadie sostener esto, sino que queremos enseñar qué es lo que dice la Biblia al respecto. Las personas no podemos tener fe sin la intervención divina porque estamos incapacitados espiritualmente para ir en Dios en fe. Estamos incapacitados para obrar de forma que le agrademos. Estamos incapacitados para que nos resplandezca la luz del Evangelio. Estamos incapacitados para hacer afirmaciones precisas y verdaderas en cuanto al Señor Jesucristo y para confiar en Él. Quienes creen que primero podemos tener fe antes de nacer de nuevo, están confundidos, no comprenden cuál es la situación del ser humano, no comprenden qué tan depravados estamos, qué tanto estamos afectados por el pecado, que cuando estamos muertos, no es que estamos muertos ahí a medias espiritualmente, no estamos agonizando, estamos muertos. No hay rincón de nuestra alma y de nuestro ser que no haya sido alcanzado por el poder del pecado antes de venir a Cristo. Nuestro entendimiento fue cegado y no nos resplandece el Evangelio. Y el versículo 6 de 2 Corintios 4:4, donde se enseña esto, dice lo siguiente, dice que Dios, el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en la creación,
es el que resplandece en nuestros corazones. Si alguien ve el Evangelio, ve a Cristo, es por mandato de Dios. Es porque Dios lo mandó. Dice en 1 Corintios 2:14 que Pablo escribe que para nosotros, en nuestra condición natural, carnal, es una locura el Evangelio, es una locura el cristianismo. No lo podemos entender. Romanos 8:7 escribe, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. El hombre natural, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, no dice ni tampoco quiere. No es que alguien no se convierte porque no quiere, alguien no se convierte porque no puede convertirse alguien a sí mismo, no lo puede hacer. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ir a él en fe. Usted necesita nacer de nuevo. Un ejemplo claro de esto es Mateo 16:16, no lo busque. Usted recordará cuando el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y los hombres decían cualquier cosa de Jesús, un profeta. Pero luego le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta algo que a mí, yo cuando lo leo, se me pone la piel de gallina en todo el relato. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué casualidad. Confiesa que Jesús es el Cristo, justo como estamos estudiando en esta mañana. Y Jesús le responde en el versículo 17 que Pedro es bienaventurado y dice, no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo dijo ningún ser humano, no lo hiciste por vos mismo. Y dice, sino mi Padre que está en los cielos. La confesión de Pedro provino de la intervención divina. La confesión de Pedro no provino como un resultado directo de la enseñanza que Pedro recibió de Jesús. Esto me choquea a mí al leerlo. Porque Pedro había sido expuesto a la enseñanza de Jesús directamente por boca de Jesús. Y había escuchado un montón de afirmaciones sorprendentes. Sin embargo, su confesión no fue un resultado de esa enseñanza. El problema del hombre no es un problema ahí cognitivo. No es que no entiende que hay que explicarle mejor, hay que darle más vueltita, hay que convencerlo. Es un problema espiritual. Las personas no vienen a Cristo por un problema espiritual. Su confesión, la confesión de Pedro, tampoco vino como un resultado de los milagros asombrosos que él presenció. Pedro en esta instancia había experimentado múltiples milagros de sanidad, y no es que vio personas que se le curó la muela o que no le dolía más la rodilla o que ahora ya no usaban más los anteojos. No. Pedro vio curarse a leprosos. Pedro vio a ciegos de nacimiento tener vista. Pedro vio caminar a paralíticos. Vio milagros sobre la naturaleza. Ya Pedro había presenciado cómo Jesús calmó la tempestad. Hace poquito Alejandro enseñó la resurrección de la hija de Jairo, ¿recuerdan? Ya lo había en esta instancia Pedro ya había presenciado la resurrección de esta niña. Sin embargo, su confesión no fue resultado de las evidencias milagrosas. No estoy diciendo que los incrédulos no deberían ser expuestos a las enseñanzas de Jesús. No estoy diciendo eso. Porque la Biblia, usted estará pensando, pero Tony, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Sino que lo que estoy diciendo es que estas cosas por sí solas no son suficientes. Porque todas las personas escuchan la palabra, pero no todos se arrepienten. Porque los que se arrepienten han nacido nuevos. Por eso se arrepienten. En Mateo 11:27 Jesús dice lo siguiente, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si usted conoce al Padre es porque el Hijo se lo quiso revelar. No es porque usted ahí lo convencimos, le dimos un montón de argumentos. Y esto es desesperante para mí como ser humano, porque yo quiero convencer a todos. Yo quiero darle todos los argumentos lógicos, todas las evidencias empíricas, todos los razonamientos que se me ocurren y no pasa nada. Pero un día Jesús quebranta su corazón, usted nace de nuevo y se rinde a los pies de Cristo. Y nadie se puede llevar ni un pedacito de gloria de ese nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es de Dios.
Juan no está tratando de mostrar cómo una persona puede experimentar el nuevo nacimiento. Eso no es el propósito de Juan aquí en estos versículos, sino que Juan está describiendo, está proporcionando evidencias de que ya hemos nacido de nuevo. Y la fe perseverante en la verdad es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Ahora, si hemos nacido de Dios, o sea que provenimos de Dios, no solo vamos a tener fe, sino que es esperable que si nacimos de Dios, reflejemos algo de Dios. Si Dios es nuestro Padre, algo debe haber en nosotros que demuestre que Dios es nuestro Padre. Por eso, en segundo lugar, la segunda evidencia de que hemos nacido de nuevo es el amor. El amor por Dios y los hermanos es una evidencia del nuevo nacimiento. La segunda parte del versículo 1 escribe Juan: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Me gusta cómo lo expresa Juan, porque habla de nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos en los términos de una relación familiar, porque nos describe a todos los creyentes como engendrados por Dios. Lamentablemente, usted estará pensando, bueno, Tony, pero no todas las familias se aman al padre y se aman los hermanos, ¿no? Lamentablemente, no todos los hijos aman a los padres, no todos los hermanos aman a sus hermanos. Estoy hablando de las familias de sangre. Y Juan lo expresa de esta forma porque está tomando una regla general. Es lo que se espera. Lo que se espera de una familia es que el padre ame a los hijos y los hijos amen al padre y los hermanos. Es lo esperable. Y cuando esto no sucede es una transgresión al diseño de Dios. La palabra engendrar literalmente es dar a luz, concebir. Si usted nació de Dios, si usted fue dado a luz por Dios, usted va a amar a su Padre, Dios, y va a amar a sus hermanos, los demás creyentes. ¿Y cuál de estos dos amores es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Amar a Dios o amar a los hermanos? ¿Cuál va primero? ¿Cuál se manifiesta? ¿Cuál debe manifestarse? ¿Cuál tiene prioridad de estos amores? Ambos son prioridades gemelas. Juan explica que no podemos amar a Dios y aborrecer a nuestros hermanos. Dice que si alguien dice que ama a Dios y aborrece a sus hermanos, ¿qué es? ¿Un mentiroso? Tampoco podemos amar a los hermanos y no amar a Dios. Ambos deben suceder de forma simultánea. El verdadero amor por el prójimo está determinado por mi amor a Dios. Y el verdadero amor por Dios está determinado por amar a mi hermano. El punto es que aquellos que han sido nacidos de Dios van a reflejar algo de Dios, el amor. Cuando nace un bebé entre medio nuestro, bueno, yo no lo hago tanto, lo hace más mi esposa y yo veo que es algo que hacen las mujeres, empiezan inmediatamente: ¿a quién se parece? Yo lo veo, es un bebé, no se parece a nadie. Pero hay una habilidad secreta, por lo menos para mí, que tienen las mujeres de ver cuál es el parecido del bebé, si se parece a la mamá o si se parece al papá, y decimos, no, se parece al papá porque tiene la nariz chueca, y si la tiene bien, puntita, redondita, linda, ¿se parece a quién? A la mamá. Y tratamos de buscar, bueno, si es un hijo de sus padres, va a reflejar cierta herencia genética, algo va a reflejar, algo se va a ver, en algún momento algo se tiene que ver, de que es un hijo de sus padres. Esto es lo que estudia un hijo biológico, es lo que estudia la genética, y tiene un nombre, aquella ciencia que ve cuáles son las características físicas que se ven de que alguien es un hijo de su padre y de su madre, ¿no? Bueno, de la misma manera, un creyente refleja la naturaleza de Dios. ¿Y qué dice Juan de Dios? Cuando Juan describe cómo es Dios, ¿qué es lo que nos dice Juan? Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguien ha conocido a Dios, si alguien es nacido de Dios, ama. Los cristianos amamos no porque seamos buenos, maravillosos, sino porque Dios nos ha transformado y Dios es amor. Y reflejamos ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones.
¿Y cómo es este amor? El amor que Dios produce en sus hijos, ¿cómo se manifiesta? A veces pensamos que si alguien es muy demostrativo, y entonces decimos, bueno, esa persona me ama. Y si alguien no es muy demostrativo, decimos, bueno, esta persona no me ama. Es fácil y sencillo. Bueno, yo tengo, mi suegro no creo que esté escuchando esto, mi suegro. Pero mi suegro es un hombre muy callado, habla muy poco. Nada que ver conmigo. Y es raro que mi suegro diga, que mi suegro no me va a decir que me ama. Ni a sus hijos le dice que los ama. Pero usted puede ver que él ama a sus hijos, que él cuida de sus hijos. Y a veces me hace alguna expresión de cariño. Hace poco fue mi cumpleaños y él me mandó un mensaje y yo me emocioné mucho por el cariño que él me manifestó y los reproduje un montón de veces. Qué precioso, que son esas manifestaciones verbales de amor. Pero el amor no solamente se manifiesta por nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Ahora, estos hechos que realizamos como acto de amor a Dios y a los hermanos no son de libre interpretación. No es lo que nos parece. No es un amor que está gobernado. No es, bueno, pero yo te lo hice por amor, como si eso no importara lo que te dice porque lo hice por amor. No. No importa cuál es la intencionalidad, las emociones o los sentimientos, sino que el amor que produce Dios en nosotros es un amor que está gobernado por la palabra de Dios, por las leyes de Dios. Dios es el que nos dice cómo debemos amarlo a Él y cómo debemos amar a otros. No es lo que nosotros sentimos o lo que nos parece. El versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dios nos enseña cómo debemos amar. En los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, tenemos los primeros 4 mandamientos que se dirigen, que revelan, nos enseñan cómo amar a Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, todo enfocado en Dios. Los restantes se enfocan en cómo amar al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Por eso no es de sorprendernos que cuando Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él dice, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar. El amor es el resumen de la ley porque Dios por medio de su ley nos enseña cómo amarle a Él, cómo relacionarnos con Él de una forma amorosa y cómo relacionarnos entre nosotros de una forma amorosa. Entonces, ¿cómo puedo ver que alguien realmente me ama? Porque hace lo que dice la Biblia. Porque se conduce de mí de acuerdo a los parámetros y a los estándares de Dios. San Agustín dijo una frase muy famosa, algunos la recordarán, él dijo, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Porque si vos amás, no es que ama y haz lo que quieras, de ser libertino, de hacer lo que a uno se le ocurre, no. La idea de Agustín es que si vos amás a Dios y amás a las personas, vas a tener en cuenta todo lo que dice Dios. A esta disposición amorosa que describe acá Agustín no es otra cosa sino una evidencia del nuevo nacimiento. El amor genuino es ordenado y es respetuoso por los mandamientos de Dios. La tercera evidencia del nuevo nacimiento es la obediencia de Dios. Obediencia por amor. La obediencia a Dios por amor es una evidencia del nuevo nacimiento. El versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Quienes han nacido de nuevo obedecen a Dios no por temor, no por reputación, no por egoísmo. Tenemos que recordar que los destinatarios de Juan vivían en una cultura grecorromana y la relación que las personas tenían mucha influencia el tema de la mitología griega y romana en aquel entonces, y la forma en la que ellos estaban acostumbrados a relacionarse con las deidades no era por amor, era por miedo.
y lo hacían de una forma transaccional. O sea, las personas rendían culto a las deidades para recibir algo a cambio. Entonces, si usted se enfermaba y iba a visitar alguna deidad que tuviese que ver con la enfermedad, usted necesitaba una victoria, iba al templo de Apolos, y lo que usted buscaba era un beneficio, era sacarle algo a esas deidades. Bueno, Juan dice que la obediencia del creyente a los mandatos de Dios es por amor. Y que como lo hacemos por amor, no nos pesa. No es una carga insoportable hacerlo. Amar a Dios no es un sentimiento, no es estar acá y que cuando Jonathan está ahí dirigiendo los himnos, que lo hace muy bien, mejor que nadie, y me emociono y lloro. Y yo lo veo a alguien que se emociona así y digo, ¿cómo ama a Dios? Bueno, no, eso no es una evidencia de amar a Dios. Algunas personas son flojitas de lágrimas y está bien, así lo hizo Dios. Y otros son más duros, que no se les cae una lágrima por nada. Bueno, Dios mira el corazón. No, amar a Dios no es que nuestro vocabulario esté lleno de expresiones evangélicas. Hay una cultura evangélica muy fuerte con sus modos, con sus formas, con sus palabras. Bueno, hablar de cierta forma no es una evidencia de nada. No compartir versículos por las redes sociales, por el WhatsApp, por Facebook, por todos lados y poner versículos en el auto y bueno, eso no es amor a Dios. O sea, hágalo, hermano, tampoco está prohibido, ¿no? Emociónese. Yo me emociono, lo veo a usted emocionarse y me emociono yo también. No se me cae una lágrima, pero en mi corazón me derrito cuando veo eso. ¿Querés saber cuánto amas a Dios? Pregúntate, ¿cuánto lo obedeces? ¿Cuánto obedeces a Dios? Y al mismo tiempo debemos preguntarnos, ¿por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para agradar a los demás? ¿Para tener una reputación? ¿Por tradición? Porque si no mi esposa o mi esposo me va a marcar que estoy desobedeciendo. ¿Para agradar a otros? ¿O a tus padres? ¿O lo hacemos? Nuestra obediencia está inflamada por el amor a Dios. Hay una estrecha relación entre la obediencia y el amor, y así lo estableció el Señor Jesús. En Juan 14 el Señor lo enseña, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, en el versículo 15. En el versículo 21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En el versículo 23 y 24 Juan escribe, el que me ama, mi palabra guardará, y el que no me ama, no guarda mi palabra. Nuestro amor está determinado por nuestra obediencia a la palabra, es como un termómetro. ¿Y quién amaba a Dios a la perfección? ¿Quién? Jesús. Jesús se amaba al Padre de una forma perfecta, completa. Es el ejemplo que nosotros podemos seguir de amor al Padre, a tal punto que Jesús, él afirmaba, siempre hago, en Juan 8:29, siempre hago lo que le agrada. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Solo Jesús, el Hijo de Dios. Y en Juan 15:10, Jesús dice, si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús agradaba al Padre guardando los mandamientos del Padre. Jesús demostraba su amor por el Padre por medio de su obediencia, de su sujeción. De la misma manera que nosotros sabemos que Jesús amó al Padre porque fue obediente, nosotros sabemos que amamos a Dios por nuestra obediencia. Pero la obediencia que Dios exige de nosotros no es una obediencia ritualista, religiosa, farisaica, tradicionalista. Nosotros podemos obedecer de una forma espantosa, horrible, así como obedecen los niños normalmente, ¿no? Perdón, niños, pero yo también fui niño alguna vez. Y obedecía a mis padres porque les quería sacar algo. O obedecía a mis padres porque no quería que me castigaran. Mi obediencia muchas veces no estaba inflamada o motivada por el amor, sino por el egoísmo.
porque no querer sufrir un castigo o por querer obtener algo, por una transacción. En Isaías 29:13 se describe una obediencia religiosa. Hace poquito tiempo lo estuvimos leyendo en el plan de lectura. Dice así: Dios, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Una obediencia religiosa, sin corazón. Esta clase de obediencia no es fruto del nuevo nacimiento. Juan dice que quienes han nacido de nuevo pueden exclamar: sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son una carga. Hay hombres que son padres de familia y aborrecen el trabajo, odian el trabajo y están todo el día de farra, y cuando juntan algún dinerito lo gastan en sí mismos y no en sostener a sus familias. Y llegan a sus hogares tarde para la cena y se sientan en su silla y miran a su familia, a su esposa y a sus hijos, y le dicen: los quiero mucho. ¿Ustedes le creen? No. Pero otro hombre se rompe el lomo, trabaja todo el día, en momentos de necesidad, quizás ni almuerza, ni quiere gastar un mango. Quiere trabajar en momentos de necesidad y traerla toda para cubrir las necesidades primero de su familia. Y a veces, en lugar de volver a su casa en el tren, ni siquiera se puede dar ese lujo, y lo hace en bicicleta o caminando. Y quizás tiene las remeras rotas con agujeritos, pero va y primero compra la ropa de sus hijos. Se fija que a su esposa no le falte nada. Y quizás puede ser que algún hombre que es así no sea muy expresivo, que no diga tantas cositas lindas. ¿Y ama a su familia? Claro que la ama. Para el primer hombre, trabajar es una tortura. No lo hace ni por amor a su familia. Y para el segundo hombre no puede considerar. No hay forma que entre en su cabeza la idea de no ayudar, no sostener, no cuidar de su familia. No hay manera, porque los ama. Y si tiene que trabajar 8 horas, la trabaja. Y si tiene que trabajar 12, las trabaja. Y no le hace asco a nada. Jamás va a decir: no, este trabajo, yo estoy sobrecalificado para esto. ¿Quién te cree que sos? Dale de comer a tu familia. ¡Qué locura! Génesis 29 relata cómo, no lo busques, relata cómo Jacob trabajó por Raquel 7 años. 7 años trabajó. Es un montón. Es mucho 7 años. Yo dentro de 7 años voy a tener 50. Ay, no, ni lo pienso. Son un montón de años. Y dice en el versículo 20: así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días. Y da la razón de por qué le parecieron pocos días. Porque la amaba. La amaba. 7 años no era nada. No era una carga pesada. Sus acciones estaban motivadas por amor. Para un creyente no es una carga leer la palabra, ofrendar, venir a la iglesia, perdonar, servir a otros, testificar. Lo que para los incrédulos es un fastidio, para los que no han nacido de Dios es un deleite. Cantábamos recién en el primer himno: obedecedle con placer. Solo un creyente puede responder a este llamado, obedecer con placer. No estamos diciendo que sea fácil obedecer. No estamos diciendo que no cueste trabajo obedecer. Porque el hombre que trabaja para sostener a su familia no es que hace una pavada. No, se rompe el lomo, se esfuerza. Pero no le cuesta hacerlo. Lo hace de buena gana. El nuevo nacimiento transforma nuestro corazón de tal manera que obedecer a Dios es una bendición. Sentimos deleite, disfrute. A veces nos cuesta hacer ciertas cosas y tenemos que medio ahí agarrarnos de la oreja y llevarnos a nosotros mismos, y después, cuando lo estamos haciendo, decimos: qué bendición. Menos mal que hice lo que Dios quería. Menos mal que no seguí los deseos de mi corazón.
Cuando nos mueve el amor, cualquier sacrificio es pequeño para obedecer a Dios. La cuarta evidencia de nuestro nuevo nacimiento es la victoria sobre el mundo. La victoria sobre el mundo. El versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En 4 ocasiones en este versículo se menciona la palabra victoria. La palabra victoria es la palabra griega Nike, se escribe igual como la famosa marca de indumentaria Nike. Bueno, porque los que hicieron esta marca de indumentaria se inspiraron en una diosa griega, que es la diosa Nike, la diosa Nike, yo lo pronuncio como decimos acá en Argentina. Bueno, que es la diosa que tenía que ver con la victoria. Los romanos tomaban las deidades de los griegos y hacían su versión romana. La versión romana se llamaba la diosa Victoria. Y en esta cultura se tenía muy presente a los dioses, como mencionamos anteriormente. Y cuando una persona necesitaba tener éxito en un negocio, sobre todo los generales, cuando necesitaban tener victoria, lo que hacían era ir a visitar a alguna de estas deidades, rendirles cultos, porque ellos consideraban que la victoria era imposible obtenerla por uno mismo, que la victoria no era de uno ni siquiera, sino que era un regalo de parte de los dioses. Entonces, cuando un general tenía una victoria, rendía culto y le dedicaba esa victoria a algún dios. No decía, esta victoria es mía, sino que iba y decía, bueno, gracias a esta diosa o a tal dios tengo tal victoria. Y Juan nos dice acá que los creyentes podemos tener victoria. Dice que los creyentes vencemos, que hemos vencido. La victoria que el Señor ha logrado, por medio del nuevo nacimiento, la extiende como si fuese nuestra victoria. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Acá se describe a los creyentes teniendo victoria ¿cuándo? Ahora, en el presente. Se está llevando la acción de vencer. El mundo en este contexto no son las personas, no son la creación, no es la creación, sino que es un sistema de maldad gobernado por Satanás en contra de Cristo y de los creyentes. Juan enseña que el mundo entero está bajo el maligno, enseña que el mundo nos aborrece y nos enseña que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo es un sistema de valores opuestos a Dios y apela a nuestros deseos más bajos y pecaminosos. Apela al placer físico, a la satisfacción inmediata, son los deseos de la carne, apela a nuestra codicia, los deseos de los ojos, y apela al orgullo, al reconocimiento personal, a la autorrealización, la vanagloria de la vida. Y aunque en ocasiones nos parece imposible vencer, la realidad es que cuando tenemos victoria sobre la tentación, sobre el pecado y sobre el mundo, es una evidencia del nuevo nacimiento. ¿Y de dónde viene ese poder por el cual los creyentes vencen al mundo? Nuestra fe. Viene de nuestra fe. Dice, escribe Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La frase nuestra fe se refiere al ejercicio personal de confiar en Dios y de confiar en Cristo. Juan comienza hablando de la fe y termina hablando de la fe. La fe nos capacita para vencer en el mundo. Y es claro que la fe es confianza, eso es lo que significa la palabra fe. Confianza. Confianza en Jesucristo, confianza en su obra, confianza en su poder, y en este contexto es confianza en su victoria. Porque en el nuevo nacimiento nos concede su victoria, nos otorga los beneficios de la victoria de Cristo aplicados a nuestras vidas. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y podemos saber que hemos vencido por la fe, porque creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Escribe Juan que ha vencido, el creyente ha vencido, que nuestra fe, que Jesús ha vencido, que nuestra fe ha vencido.
Y hablar de nuestra fe en términos de vencido describe una victoria pasada, una victoria que tenemos que mirar hacia atrás, que es completa, que es total. ¿Desde qué momento los cristianos podemos confiar en que hemos vencido? ¿Desde qué momento? ¿Desde qué instante? Lo que dice el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Desde el momento que tuvimos fe en Cristo, podemos confiar en que hemos vencido. Y yo me pregunto, y usted se preguntará, ¿cómo puedo decir que he vencido? Yo no me siento un winner, no me siento un ganador. Como dicen hoy los chicos, me siento un loser, me siento un perdedor. Muchos días no me siento muy vencedor. Miro en mi interior y veo que mi amor no es lo que debería ser, que mi obediencia no es lo que debería ser. Miro a mi alrededor y veo que el país lo gobiernan los malos, que el mundo está gobernado por los malos, que los malos florecen y se multiplican. Y pareciera que los incrédulos están ganando. Y qué bronca que me da. No me siento un vencedor, un victorioso, pero el problema es que no deberíamos mirarnos a nosotros mismos y a la situación que nos rodea en este instante, sino que deberíamos mirar a Cristo. Porque nosotros vivimos en esta historia de la redención, ¿cuánto? Solo Dios lo sabe, ¿no? 70, 80, 90, algunos se atreven y siguen de largo, otros menos. Y hay 5.000 ya años de historia. ¿Cómo puedo venir acá a vivir 40 años y decir, yo todavía no veo la victoria, ¿eh? Es como ver unos pocos segundos de una película y decir, yo no vi el final. Y claro que no. Debemos mirar a Cristo. Juan comienza hablando de la fe de los que creen que Jesús es el Cristo y termina hablando de Cristo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por la fe, los creyentes disfrutamos de los beneficios de la victoria de Cristo hasta el punto que nosotros vencemos. Es como si fuera nuestra victoria. Es interesante que Juan expresa que esta victoria vence, dice primero, y luego dice que ha vencido, describiendo no solamente una victoria presente, sino una victoria pasada. Y hay como una tensión, ¿no? Hay una tensión entre el cumplimiento presente del reino de Dios a través de la obra de Cristo y hay una tensión entre la expectativa del cumplimiento total y futuro. Esta tensión es algo que los teólogos lo describen como el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Jesús ya venció. Ya podemos disfrutar de algunos aspectos de su victoria, sobre todo aquellos aspectos redentores. Antes que todas las cosas somos más que vencedores, dice Romanos 8:37, por lo cual estamos seguros de que nada nos podrá separar del amor de Dios, porque somos vencedores, porque Jesús ha vencido y esa victoria es extendida a nosotros. Pero todavía esta victoria se está desarrollando, todavía hay oposición, todavía hay enemigos. Tengamos presente que estos enemigos de Dios están agonizando. Ya recibieron el golpe mortal. Ya perdieron toda chance de victoria. Ya han sido derrotados en la cruz. Y cuando miramos al pasado vemos que Cristo obtuvo una victoria a nuestro favor, una victoria redentora. Obtuvo victoria sobre el pecado. Romanos 6:10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Cristo a través de su muerte derrotó el pecado y sus efectos. Tuvo victoria sobre la muerte. ¿Recuerdan? 1 Corintios 15. Pablo dice, ¿dónde? ¿Dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde está la victoria de la muerte? Casi es una burla. Pablo se le ríe en la cara a la muerte porque no tiene chance la muerte contra él. La muerte no tiene chance con nosotros porque tenemos vida eterna. Y en cuanto a Satanás, en Colosenses 2,
15 que dice que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desarmó por completo las obras de Satanás y determinó una derrota definitiva junto a sus huestes de maldad. Y si miramos al futuro, mirando al pasado, vimos lo que hizo Cristo y lo que Él logró a nuestro favor. Y si miramos al futuro, esa victoria será definitiva, será arrasadora. El libro que más reproduce, si usted busca la palabra victoria en la Biblia, ¿dónde es que más veces está? Adivine. En Apocalipsis. Las iglesias a las que se dirige Juan probablemente sean las mismas iglesias a las que escribe Primera Juan. Estaban sufriendo persecución, por lo menos un hombre había muerto, ya había sido martirizado, quizás haya sido un pastor en alguna de esas iglesias, y Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Patmos no era una prisión estrictamente hablando, sino era un lugar donde estaban recluidos. Y Juan recibe la revelación de Apocalipsis para proveer esperanza a sus destinatarios, ya que aunque el mar la maldad parecía que había inundado todo por medio de la persecución, podían saber que Cristo vendría en gloria para juzgar, gobernar y completar su victoria definitiva. En el libro de Apocalipsis se nos dice del Señor Jesús, Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. En el capítulo 6, versículo 2 dice que aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y fue dado una corona y salió venciendo para vencer. En 17:14 dice que pelearán contra el Cordero y los vencerá. Y de los creyentes, ¿qué dice Apocalipsis de los creyentes? Dice que el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. 2:11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estos son los creyentes. Los creyentes son los que vencen. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y 12:11 dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. No es que somos nosotros acá el supercristiano vencedor. Hemos recibido una capacidad sobrenatural dada por Dios para tener victoria. Por eso nuestras victorias glorifican a Dios y no a nosotros mismos. Hay una ilustración que explica que nosotros podemos tener gozo ahora. Podemos disfrutar ahora mismo de esta victoria. Y hay claras evidencias, pero escuché una vez una ilustración que me ayudó mucho. Imagine prisioneros de guerra en un campo de concentración. Y no sé si ha visto alguna película que retrate de manera fidedigna cómo eran los campos de concentración. Era tremendo. Era terrible. No había agua caliente. No había ni agua. Usted estaba sucio. No había suficiente alimento. Usted estaba hambriento. Usted se enfermaba durante semanas por un simple resfriado. Usted sufría, y cuando hay películas que retratan esto, vemos las imágenes de los soldados demacrados, con los ojos hundidos, flacos, sin fuerza, sin musculatura, un esqueleto prácticamente. Y del otro lado del alambrado están los captores. ¿Y cómo están los captores? Limpios, afeitados, con ropas lujosas, sin preocupaciones, en completa libertad, disfrutando, riéndose a carcajadas, divirtiéndose a costillas de los presos, de los prisioneros. Y de alguna forma, imagine que los prisioneros logran pasar una radio de manera clandestina. Y entonces comienzan a tratar de escuchar las noticias. Porque ellos no estaban librando las batallas, sino que las batallas las estaban librando sus compañeros afuera del campo de concentración. Y de pronto los captores van a hacer la guardia como hacen siempre y ven que los prisioneros están contentos, que están cantando, que están bailando, que están tirando ahí ollas para el techo y están gritando y pegando alaridos de victoria y la están pasando bomba.
Imaginen, los captores se miran entre ellos y no entienden nada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esta gente está ahí contenta, disfrutando, si están prisioneros, muertos de hambre, sufriendo y enfermos? Y algunos ya murieron. Es que los captores no saben lo que los prisioneros ya saben. Los prisioneros tienen buenas noticias. Y eso es el Evangelio. Son las buenas noticias. Los prisioneros escucharon por medio de la radio que la batalla decisiva, la batalla más importante que iba a lograr la liberación, ya se había librado. Y que habían ganado. Y que habían triunfado. Y que las tropas estaban cercanas a ellos, que los iban a ir a liberar. Sabían que estaban a centímetros, a segundos de la victoria final y total y poder disfrutar de esos beneficios y de gozar de plena libertad. Sabían que la victoria era inminente. La batalla decisiva ya se libró. Satanás ya fue vencido. La muerte vencida. El mundo vencido. El pecado vencido. El infierno ya está. No hay temor. Ya se libró. Cristo venció. Él vendrá y esa victoria será evidente. Y al final todos aquellos que hoy levantan su puño en contra de Dios tendrán que arrodillarse y confesarle como el Señor. Al final ganamos. No porque seamos unos campeones, sino porque hemos nacido de nuevo. Y ver estas evidencias en nuestra vida y tener esta esperanza lo cambia todo. Lo cambia todo. Hermanos, que el Señor nos ayude a discernir que hemos disfrutado del nuevo nacimiento y de estas evidencias. Y si usted no es un creyente, usted no puede hacer nada para nacer de nuevo. Pero las Escrituras le mandan que usted se arrepienta y crea. Venga Cristo, arrepiéntase. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, Señor, gracias por Cristo, gracias por su victoria. Será glorioso, Señor. Y ahí estaremos. Señor, y ya estamos celebrando esta victoria. Señor, que tengamos firme esta esperanza, cada momento de debilidad, de dificultad en nuestras vidas. Señor, que tengamos firme y patente todas estas evidencias en nuestras vidas. Señor, porque en tanto y tanto más crece nuestra confianza de que somos tus hijos. Señor, somos fortalecidos. Es un medio de gracia saber esto. Nos fortalece para vivir una vida que te agrada, que te honra, Señor. Nos fortalece para vivir sin apetito por las cosas de este mundo, Señor, o con menos apetito por esas cosas. Nos fortalece para tener confianza, certeza de que tú gobiernas todo, de que tú controlas todo y de que estamos seguros, Señor, en este mundo porque somos tus hijos. Y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.